relajarnos, chicas, hay que relajarse, siéntanse cómodas, estamos en un podcast, la idea es conversar. Entonces, bueno, lo primero es presentarnos. Bueno, yo soy Vi, estudiante de psicología de primer semestre. Yo soy Joarlis, estudiante de psicología primer semestre. También soy Suset, estudiante de psicología de primer semestre. Yo soy Antonella, estudiante de psicología de primer semestre. Y bueno, queremos darle la bienvenida a nuestro podcast. Este es un espacio seguro en donde nosotras, como amigas que somos y estudiantes de psicología, queremos ofrecer verdades acerca de la psicología y sobre la salud mental, ya que, bueno, estamos viviendo en un contexto en donde sabemos que, bueno, la gente prefiere no hablar del tema, prefiere evadirlo, prefiere no centrarse en eso y hacer como que todo está bien. Entonces, como nosotros sabemos que realmente eso no es estar bien, vamos a hablar un poco respecto al tema. Así que sean bienvenidos. Bueno, para comenzar, primero queremos explicarles por qué elegimos este nombre tan asombroso que nos encantó. Como saben, nuestro proyecto se llama Mind Mosaic, que en español su significado sería el mosaico mental. ¿Por qué elegimos este nombre? Nos gustó este nombre ya que, como sabemos que es un mosaico es como una obra de arte, se podría decir, claro, que consta de distintas piezas, las cuales son de distintos tamaños, de distintas formas, distintos colores, y en un conjunto se hace una obra de arte. Y a eso nos queremos referir como nuestra mente. Exactamente, porque sabemos que una buena salud mental no es como lo pintan, no es simplemente estar bien o no es simplemente yo soy feliz todo el tiempo. Todo es color rosa, se podría decir. Exactamente, sino que nuestra mente o la salud mental está compuesta de distintos bloques que al juntarse forman una imagen que somos nosotros. Y estas imágenes pueden ser color rosado, pueden ser azules, pueden ser amarillas. En un mosaico hay diversos colores. Pueden ser negras, pueden ser grises. En nuestro caso, en nuestra vida, tenemos distintas facetas, tenemos distintos modos, distintas formas de ser y todo eso compone quiénes somos. Entonces, por eso creemos que Mind Mosaic fue el nombre ideal, ¿verdad que sí? El nombre perfecto. Sí, pega mucho con lo que queremos impartirle, pega mucho con lo que les queremos enseñar y creo que estamos un poco preparadas para hablar del tema y que ustedes puedan entenderlo desde allí, desde que nos están viendo. Y bueno, ya presentamos el nombre del proyecto y creo que es importante que hablemos mucho sobre esos tabú y esos mitos que hoy en día creo que no están muy claros. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? Claro que sí, por supuesto. Creo que ya es el momento perfecto para comenzar a hablar sobre el primer mito o el primer tabú que creemos que es como el más común, común en la sociedad que estamos viviendo ahora. Y les vamos a hablar un poco sobre el suicidio y las autolesiones. Suicidio, chicas. Este es un tema serio. Así que vamos a acomodarnos porque realmente es un tema serio. A mí lo que más me gusta de este tema es que es un tema de diferentes matices, ¿saben? O sea, no es como que hablamos del suicidio y solamente una definición sale en el diccionario o es algo como que establecido por todos los psicólogos. No, realmente hay muchas definiciones diferentes de lo que implica el suicidio, cuando hablamos de los síntomas, cuando hablamos de las causas, cuando hablamos incluso de los familiares que tienen que tratar con personas que obviamente tienen tendencias suicidas. Y es algo que me encanta porque siento que es un tema bastante con el que podemos abordar bastantes puntos importantes. Así que, ¿con qué quieren empezar? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante a saber acerca del suicidio? Bueno, lo importante de saber de el suicidio es que siempre presenta síntomas, pero en otras ocasiones no. Entonces, yo voy a poner un ejemplo aquí para que mis compañeras y los que nos están viendo entiendan. Si tú vas al médico, sucede, y tú dices, estoy presentando dolor de cabeza, ¿el médico puede asegurar que tú tienes dolor de cabeza? No. No, porque no lo siente. Pero si tú llegas con fiebre y vómito, él sí va a saber que tus síntomas están claros porque lo está observando. Entonces, muchas veces el suicidio o la depresión, que es a raíz de esto, surge así. Muchas veces tú puedes percibir como otras veces no lo puedes percibir. Entonces, muchas veces se callan la depresión o cuando llegan al intentar la palabra suicidio, ya es un tema que muchos no lo ven, pasas desapercibido y allí es cuando de repente la persona piensa, no me toman en cuenta, no están viendo lo que estoy sintiendo, Entonces eso es un tema muy largo y difícil de conllevar. ¿Ustedes qué opinan, compañeras? Como estabas diciendo, normalmente hay distintos síntomas o distintos factores que se pueden notar, pero ahorita como en la sociedad
y más que todo si hay una persona con depresión y con tendencia suicida, es importante que su entorno, su familia, sus amigos, sus familiares, hay señales que se pueden ver, pero normalmente como vivimos en nuestro mundo no vemos lo que nos rodea. Ahora, vamos a entrar de lleno en materia. Primero, ¿qué es suicidio? Porque la gente sabe qué es suicidio, pero hay que expresarlo con palabras. ¿Qué dirían ustedes que es el suicidio? Yo diría que ¿cómo se dice? La gota que derramó el vaso. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es? Yo diría que el suicidio es pensamientos negativos que tienes constantemente en tu mente, que te llevan a tomar una mala decisión. Para mí el suicidio es como una persona busca una salida fácil de sus problemas para aliviar un dolor, porque piensan que esa es la única salida, que ya no tienen más ganas de vivir. Tocaste un punto importante y es las ganas de vivir. O sea, el suicidio en esencia es cuando intentas acabar con tu propia vida. Eso es el suicidio. Ellos no están viendo que no tienen, ya no tienen ganas de vivir. No hay salida, se quieren morir, todo este tipo de tendencias. Es importante saber esto porque realmente hay muchas personas que lo viven en silencio, ¿saben? O sea, yo creo que una de las tasas por las cuales la gente se muere es el suicidio. O sea, es una de las causas. La tasa más alta de causa de muerte. Sí, creo que hay estudios que dicen como que por cada persona que intenta suicidarse hay como 4 que lo logran. O sea, que sí cometen el acto. Y es tremendo porque si hablamos de que somos cuántas personas en la Tierra, por ejemplo, somos muchísimas. Entonces, ¿cuántas personas al día no intentan suicidarse y no somos conscientes de eso? Sí, es como dice Antonella. Tratan de encontrar una escapatoria a través de ese hecho. Pero el suicidarse no ocurre de un día para otro, vienen secuelas, vienen raíces que te llevan a hacer ese acto. Claro, que serían como los motivos por los cuales la gente se suicida. Entonces, este proyecto, este podcast, más que todo, no es para tratar es como dijo mi compañera Susei, que estábamos conversando en privado. Al hablar de este tema, se cree que se va a evitar o que muchas personas voy a ver esto y ya simplemente no lo voy a hacer. No, pero sí es para tener conciencia de que hay personas que de repente tienen pensamientos negativos en su vida para llegar a cometer ese acto y nosotros no vemos señales. Entonces sí es para que tengamos tanto conciencia como nosotros mismos como para los demás, ser muy empáticos, ya que no sabemos el proceso que vive Antonella, no sabemos el proceso que vive el vecino o muchas personas que hoy en día salen de su casa a trabajar, a estudiar sin saber lo que pasa en su mente. Entonces, estas son mis palabras para que seamos más empáticos cuando salgamos, tengamos más conciencia y seamos un poco más educados a la hora de tratar con las personas. También pienso que la mayoría de las personas que se suicidan como que le vienen pensamientos intrusivos de como que haz esto, no sirve para nada, y a veces los padres no tienen como la atención suficiente porque están en el teléfono y no le preguntan, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te sientes? Sí. Entonces van a su cuarto, se encierran y lo que hace es decir, no valgo la pena, me siento mal. Como dice mi compañera Joarly, es la gota que derramó el vaso porque como que ya, como que están esperando cualquier momento para tomar la decisión porque a veces dicen, ¿y si me suicido? ¿Y si quedo viva? ¿Y tengo miedo? ¿Y si me va a doler? Entonces son situaciones que de verdad es preocupante. Muchas veces los padres piensan que son conductas, por decirlo así, naturales en los adolescentes. Como vemos ahora muchos en las redes sociales, contenido de, cuando mi adolescente se encierra en su cuarto, y a veces no notamos esas señales. ¿Por qué él se encierra? ¿Por qué está cerrado a hablar? ¿Por qué no quiere expresarse? A veces lo vemos normal, claro. Existen distintos procesos cuando estamos pasando por la adolescencia, las hormonas, esto. Pero también es importante el acompañamiento de los padres, la comunicación hacia sus hijos, porque hay veces vemos señales y no les prestamos atención. Y luego cuando ocurre alguna situación o ocurre alguna tendencia, llega la culpa. Porque se preguntan, no pude evitarlo. Y empiezan a echarse, ¿cómo es? A repartirse la culpa entre todos. ¿Tú qué tal? ¿Qué tú qué tal? Exactamente. Y no, pero yo veía que él salía.
yo veía que él salía con sus amigos, yo veía que estaba feliz. A veces no vemos esas señales. No, y tú sabes que es terrible. La gente que dice, pero ¿por qué si lo tiene todo? Si yo le di todo. O sea, como que si el dinero, el tener muchos amigos te garantiza a ti tener una buena salud mental y no recaer en lo que es el suicidio. Pero no, realmente cuando hablamos de suicidio las personas ya no ven una salida. O sea, hay una desesperanza a tal punto de que la vida no tiene sentido. Esa palabra que me dijiste me encanta. Siento que es una palabra que define completamente este tema que estamos hablando, que es la desesperanza. Cuando ya no tienes esperanza, ya se acaba todo, por decirlo así. Y es tremendo porque estabas mencionando que los padres deben estar más pendientes de sus hijos en caso de los adolescentes. Pero ¿qué ocurre cuando un adulto es el que sufre de estas tendencias suicidas? ¿Qué pasa si hay una persona que, no sé, está en la vida adulta, tiene trabajo y no tiene a su mamá con vida? Quizás ya, o sea, su papá, su mamá se fueron por cosas de la vida y está solo. O sea, está solo. ¿Qué ocurre con estas personas? No tienen como esa red de apoyo de su familia. Y si no tienen amigos, ¿cómo hacemos? O sea, se ponen en sus zapatos y dicen, es triste. Porque si yo tuviera esas ideas suicidas, yo quisiera tener una red de apoyo. Y yo creo que esa puede ser como una de las cosas que ayudarían a personas que sufren de este tipo de pensamientos. O sea, tener una red de apoyo. Que si yo me siento mal, yo puedo ir con Suseg o con Antonella y decirles, me siento mal, yo necesito hablar. O yo puedo ir con Joarly y decirle, tengo ideas suicidas. O sea, obviamente quizás no con esas palabras, pero sí contarlo. Porque ese es otro mito, tú bien lo decías. Hay gente que piensa que hablar del suicidio es incentivar a que se suiciden, pero realmente es todo lo contrario. Cuando una persona está cargada y no expresa sus sentimientos, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir cuando una persona está cargada y no expresa sus sentimientos? Se lo colapsa todo y llega a un punto de en el que colapsa, ¿verdad? Colapsan. Y cuando hay un colapso, uno no mide que si mañana tengo que hacer esto, o que si tengo estos amigos que preguntaron por mí. No, cuando uno colapsa, uno lo que quiere es sentirse mejor. Y muchas veces, cuando las personas se suicidan es por eso, porque ya llegaron a un punto en el que hay un colapso y deciden buscar una solución que sea fácil, que sea rápida, que esté a su alcance. Yo siento, a mi parecer, que las personas que han tenido ese momento de quererse suicidar, siento que ellos sí han buscado ayuda, solo que de repente se han sentido invisibles. Yo voy a contar un episodio que pasó con alguien que conozco que me contó, y ella duró mucho tiempo sintiéndose mal, que tenía una amiga, pero ella nunca vio que su amiga se sentía mal, que estaba en depresión, que estaba triste, que se sentía sola. No notó señales. Y hubo una noche donde tenía una llamada perdida de esta amiga. Cuando recibe un mensaje de, amiga, necesito hablar contigo, por X, Y o Z no contestó porque estaba ocupado. Cuando al día siguiente se entera, que tal persona amaneció muerta porque se suicidó. Entonces la culpa que debió sentir, que es inevitable. Entonces esa persona me contaba, si yo hubiese contestado, si yo hubiese estado más pendiente, hubiese hablado conmigo, se hubiese desahogado, estaría aquí. Y yo digo, pero, o sea, en ese caso, ¿qué podrías hacer? No contestaste porque no quisiste, sino que simplemente no pudiste. Y por eso estábamos hablando de que normalmente se habla sobre la persona o que se suicidó, sí, o que tiene tendencias suicidas, pero también del entorno. Sí, o sea, sí. ¿Cuánto afecta? Y buscó ayuda. Yo pensé ok, antes de esta persona suicidarse, intentó refugiarse o buscar ayuda, y me imagino que él pensó, no fui escuchado, ya es como que mejor. Y entonces es muy difícil tratar de entender estos pensamientos en otras personas, pero es como dice Vi, ponerse en el zapato del otro. Y es yo quisiera mencionar a una influencer que ella es colombiana, que ella se llama Cintia Cosio. Ella en su podcast muchas veces ha hablado que intentó suicidarse muchas veces, o sea, como 5 veces, y siempre llegaba su hermano. Y mira, pero impresionantemente cuando ella estaba, mencionó que se tomó hasta pastillas, su hermano salía corriendo, o le encontraba en el acto de suicidio, su hermano llegaba. Y, o sea, yo digo, aquí voy a meter que es un tema muy delicado para las personas,
pero voy a meter a Dios. Porque yo digo, cuando Dios tiene un propósito con las personas, aunque tú quieras acabar con tu vida, no lo vas a hacer. Porque yo soy de creer mucho en los propósitos. Cuando tú naciste para un propósito, no te vas a ir hasta que no lo cumplas. Y claro, muchas veces también hay personas que se murió tal persona porque le echan la culpa a Dios. O sea, yo soy de decir todo es un propósito. Y bueno, esas personas que se sienten así, si tú que nos estás escuchando te sientes así, hay un Dios que tiene un propósito para ti. No, y ese tema es interesante porque hay gente que obviamente no cree en eso. Sí, por eso digo, es un tema muy delicado, porque no todos creen en eso. Normalmente hablan de las casualidades. Sí. Pero creo que desde mi punto de vista, propósito es el concepto más adecuado para esa palabra. Porque si tú viniste a este mundo con un propósito, algo que tienes que cumplir, no te puedes ir. O sea, Dios no va a dejar que te vayas hasta que lo cumplas. Exacto. Y tal vez a veces no entendemos por qué esas personas que se nos van de nuestra vida mueren de alguna otra forma, pero tal vez Dios sabe por qué se lo tuvo que llevar por un propósito. He escuchado de personas que han tenido que perder hijos y es algo, un tema doloroso, es algo muy doloroso, pero de ese proceso pudieron aprender cosas o pudieron acercarse más a Dios o conocer para qué estaban aquí en esta tierra. De forma rápida, ¿qué síntomas ustedes creen que presenta una persona que quiere suicidarse? Depresión, obviamente, ganas de no comer, más normalmente encerrarse en su cuarto cada vez que llega de la escuela, de la universidad, del trabajo, o simplemente no contestar los mensajes, entre muchas cosas más. También hacer chistes sobre eso. Ustedes no han visto que últimamente es muy visto en las redes sociales, por lo menos en TikTok, cuando dicen, bueno, yo intenté suicidarme, me tomé no sé cuántas pastillas y resulta que eran vitaminas, jaja, lol. No lo he visto, ¿en serio? Sí, chamo, te lo juro. Y, o sea, ese tipo de chistes, a veces hacen chistes así y uno tiene que estar muy pendiente de eso, porque puede ser inofensivo en el momento de decir, ay, bueno, me hubiera muerto y ya, X. O sea, porque la gente es experta en decir comentarios y que suenen inofensivos, pero realmente tienen un peso emocional. Cuando hablamos de este tema hay que estar muy pendiente a las señales. Hay gente que dice que no muestran señales, pero hay gente que sí muestra señales. Y yo siento que como en las enfermedades físicas, por decirlo así, no todas las personas tienen los mismos síntomas. Es correcto. Por decirlo así, los trastornos mentales, por decirlo así. Es que como decíamos, cada persona es un mundo, cada mente es un mundo y tiene distintas matices. Entonces, quizás unas personas son más depresivas que otras. Hay otras personas que también son las más peligrosas porque es una depresión silenciosa y es una idea suicida silenciosa que no lo expresa porque todo es risa y risa. Sí. Todo es color de rosa, amor y paz, la vida es bella y cuando tú te pones a ver se suicida y tú dices, ¿y qué pasó si yo la veía también? Es que a veces las personas están pasando por un mal momento y sin embargo dan lo mejor de sí mismos, no se muestran lo que realmente sienten, entonces como, o sea, siempre andas como sonriente, dando lo mejor, echando broma, pero por dentro cuando llegas a tu casa y ves tu realidad de que, o sea, te sientes mal, sientes que no vale la pena o entre otros pensamientos. No, y tú sabes también que entra dentro de todo este tema del suicidio, el síndrome presuicidio. ¿Han escuchado de ese tema? De eso no lo he escuchado. Ustedes, yo sé que sí lo han visto, pero no lo con este nombre. Ustedes saben que a veces las personas cuando se quieren suicidar, de repente, de la nada, un día o 2 días antes, están felices. Exacto. Regalan sus cosas, hacen como despedidas. Eso es el conocido síndrome presuicidio. No lo conocía con eso. Sucede porque las personas ya tuvieron una fecha. O sea, ellos ya seleccionaron una fecha y dijeron, en tal momento, en tal día, yo voy a acabar con todo porque es que ya no lo soporto más. Pero como ellos obviamente están como en su faceta de ya lo decidí, voy a despedirme. O sea, no voy a dejar las cosas inconclusas. Hay incluso personas que se van a suicidar y resuelven casi sus deudas pendientes. Así como que, bueno, si tenían algo con un amigo, mira, te lo pagué, o mira, toma esto hasta aquí, porque se quieren ir como en paz. ¿Saben? Es tan impresionante porque normalmente dicen, pero él estaba feliz y los psicólogos o psiquiatras, depende de quién lo está tratando, ven estas señales y ellos se alarman y es necesario avisar a los familiares porque que esté feliz de repente puede llegar a eso, lo que está diciendo. Es lo mismo como cuando en medicina ocurre que hay un paciente está grave y de repente un día antes como que se empieza a mejorar y al día siguiente se muere. Sí. Es algo así. O sea, es que el cuerpo es un misterio. O sea, la mente es también
no sé, un espacio así, hay miles de cosas que pueden influir, pero este síndrome es real y muchas personas lo viven. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué? Y no se dan cuenta de que quizás ya esa persona ya se había decidido. Y lo ven como una señal de que, ay, mejoró. Como que, ay, mi hija decidió ya por fin, los tratamientos están funcionando, sí, o sea, y resulta que no. Resulta que se cansó y dijo, Yo he visto que le hacen hasta cartas a los papás. Como que, cartas, oye, porque ya no aguanto más, perdónenme, o sea, también he visto ese tipo de casos. O cuando las personas ya se sabe que está pasando por un trastorno depresivo y dicen, sí, yo me estoy tomando la pastilla, cuando realmente no se lo están tomando. También he visto esos casos. Que no sé si vieron en el Facebook, yo vi algo que se volvió viral. Yo al principio no entendí, pero era un comunicado de una muchacha donde ella expresaba la vida es bella, disfruten, pero eran comentarios tipo me voy a despedir de las redes sociales y este va a ser mi último post. Y decía cosas así como que la vida es bella, disfrútala, sé feliz. Resulta que ese era su último porque decidió suicidarse. Y eso lo repartieron o lo compartieron tanto que todos como que, wow, nadie entendió el mensaje hasta que se enteraron que se suicidó. Y es increíble, con tan solo un mensaje ella dio señales y no. es que así sea mínimo, la gente da señales cuando tiene estas ideas. Yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Habla, pa' ver, habla, poneme cómoda, habla, pa' ver. Yo tengo una duda. Ve, hace días vi en TikTok una señora que está pasando, creo que es una persona famosa, nunca la había visto. Ella dijo que estaba pasando por un problema, no lo quiso decir, y quería aplicarse la eutanasia, o sea, ella misma. Entonces yo quiero saber si el suicidio, o sea, qué diferencia hay entre el suicidio y la eutanasia, o sea, aplicársela ella misma. Me gusta tu pregunta. Bueno, tú sabes que hay un país en el que la eutanasia es legal y la gente suele irse allá a pues acabar con su vida de forma legal. Mira, tú sabes que yo una vez me enteré, eso fue viendo una serie, o sea, eso fue viendo un K-drama, imagínate, un K-drama, para que vean que los K-dramas sí enseñan. El K-drama era de abogado y resulta que al esposo de una señora la estaban demandando porque él fue a acompañar a su esposa a que se hiciera la eutanasia. Ella creo que el país es Suiza, o sea, no estoy muy segura, creo que Bueno, yo no sé si han visto la película muy famosa, Yo antes de ti. también, ¿sabes? Fue en Suiza. Entonces yo creo que fue en Suiza. Y entonces ella fue allá porque, o sea, ella estaba ya que ya su vida físicamente tenía una enfermedad y ella dijo, yo voy a acabar con mi vida y ya. Entonces el esposo la fue a acompañar. Y cuando la fue a acompañar, tuvo sus últimos momentos con su esposa, ella le hicieron la eutanasia, que es básicamente inyectarle algo para que, bueno, ¿sabes? Con el consentimiento de la persona. Y entonces cuando él regresa a Corea, lo estaban demandando porque había sido cómplice de asesinato. Wow. Claro, porque en Corea no es legal que la gente, y de hecho está mal visto, sabemos que Corea es un país con muchas restricciones sociales y para ellos no era bien visto que la gente se suicidara. Entonces, lo que es irónico porque uno de los países donde la gente más se suicida es en Corea. Pero por lo menos lo que es la eutanasia en Corea está mal visto. Y entonces lo estaban demandando. Y eso fue un tema, una drama que ¿por qué lo estaban demandando si eso fue en Suiza? Ah, pero es que entonces como él es de Corea y él fue y vino, entonces él era cómplice de asesinato. Y yo Yo pienso que depende. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el aborto, cuando un bebé pone en riesgo a la madre, sí es como que legal que sea espontáneo el aborto para que la madre no sufra. Pero ya cuando tú vas a abortar por abortar ya es como que algo ilegal. Algo así pasa con esto. Cuando ya, ejemplo, la persona tiene cáncer, cuando ya vi un video de una viejita que tenía como 90 años y ella decidió hacer eso. Y ojo, lo habló con su familia trató de convencerla. Pero ella dijo, o sea, no, o sea, ya yo viví lo que tenía que vivir. Ya yo viví, ya mi esposo no está, mis hijos están felizmente casados, tienen lo suyo. Yo siento que ya yo cumplí mi propósito. Y le aplicaron esa y literal todos estaban como que en la sala de la habitación de la clínica despidiéndose y ella dio sus últimas palabras y se lo permitieron porque fue su decisión, o sea, era una viejita que ya vivió lo que tenía que vivir, creo que tenía una enfermedad y ella dijo, tarde o temprano me voy a ir, es mejor hacer las cosas así y fue, o sea, yo digo que todo depende de si tienes una enfermedad grave, pero yo digo que suicidarse, porque
no le haya sentido la vida, si hay que tratarlo, psicólogo o psiquiatra. La eutanasia lo tratan son los doctores y como es un tema súper delicado, obviamente aquí en Venezuela no es legal, en otros países sí, creo que en Suiza se podría decir, obviamente es un procedimiento súper largo y eso lo tienen que verificar unos médicos, normalmente para pacientes con enfermedades terminales, como cáncer, o sea, no es algo como... Que porque, ay, ya no me gusta la vida, voy a hacerme la eutanasia. Es suicidio, es suicidio, o sea, no, y que también es una cuestión ética. Sí. O sea, estamos hablando de una cuestión que la gente se pregunta. Ese es un debate, un dilema ético que ocurre lo de la eutanasia, porque hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, y todo depende de la sociedad y de lo que vayan a decir. Por eso te digo, en Suiza es legal, pero en otros países no. Ahora, que sea legal no significa que esté bien visto. Exactamente. Porque también sucede, por lo menos con lo del aborto. Hay países que creo que tienen el aborto legal. Sí, es Y no significa que todo el mundo lo vaya a ver de forma bien. Y es un tema, pues. O sea, yo creo que ese tema es bastante delicado porque estamos hablando de una vida humana. Y estamos hablando de que la vida es valiosa. O sea, la vida es algo que tú no puedes decir. No es como un cambio de ropa que la ropa se dañó y tú la desechas y te compras una nueva. O sea, vida hay una sola. Bueno, hablando un poco ya diferente al tema del suicidio, sabemos que es un tema delicado, que es algo que, por lo menos yo creo que aquí todos por lo menos conocimos a alguien que se suicidó o algún amigo. Yo, un hermano. Imagínate. Pero tú sabes que hay algo que también influye en el suicidio o que es parte, a veces. Depende también. Es que me da risa porque todo en psicología es depende. Entonces, bueno, ¿qué son las autolesiones? Sí. Las autolesiones son como que, a mí me da risa porque cuando la gente habla de depresión se imagina dos cosas, suicidio Autolesión. y autolesiones. A veces le meten la ansiedad, pero sabemos que son cosas diferentes, aunque pueden estar en un mismo marco, pero siempre que una persona piensa en depresión, suicidio, autolesiones. Y no, a veces pensamos que una persona que se suicida, puede hacer un acto de autolesión. Y no es así. Autolesión no es lo mismo que suicidio. No es lo mismo, pero son parte Exactamente. Una autolesión puede llegar a ser un suicidio, pero una persona que se autolesiona no necesariamente desea suicidarse. Más bien es como todo lo contrario, es como irónico, ¿sabes? Porque una persona que se autolesiona es hacerse daño a sí mismo de 1000 formas diferentes y no necesariamente es para matarse. Puede llegar a si hay cortes profundos, pero realmente no es como que me voy a cortar porque me quiero suicidar. Sin embargo, yo no sé si ustedes han visto la serie que se llama Por 13 razones. ¿No la han visto? He Mira, escuchado mucho, pero no. se las recomiendo y si ustedes la han visto, por favor, estén de acuerdo conmigo. Es una serie demasiado cruda que habla del tema del suicidio. Básicamente trata de una chama que se suicida y deja 13 como cassettes en donde expresa los motivos por los cuales se suicidó. Y resulta que cada motivo es una persona. Entonces, eso es un drama desarrollado, pero en la serie, ella se suicida porque ella se autolesiona. Esa se lo cortaron porque realmente al inicio se ve cómo ella se corta y tuvieron que, o sea, censurarlo porque era como un tutorial. O sea, hasta ese punto ha llegado el tema del tabú de la autolesión, que dicen, no es un tutorial, vamos a... No, increíble. Pero en esta serie, antes de que hable, en esta serie, o sea, ella se mete en una nevera, ¿ves? En la nevera. No, ella se mete en una bañera, ¿saben? Estas que tienen la gente... Ok, las tinas. Ajá, eso, una tina. Entonces ella se acuesta y ella agarra una navaja, ella se hace cortes profundos. No estamos hablando de esos cortes superficiales que a veces la gente se hace, sino de esos cortes profundos que desgarran venas. Y ella se puso así, Y ya. se desangró y así fue que ella murió. Y es un tema que la gente no habla, chamo. Y tú sabes lo común que es que la gente se autolesione, porque no es nada más cortarse. Hay gente que se quema, hay gente que no sé si ustedes han llegado a verlo, hay gente que con lápices se lo incrustan. Me dio. De hecho, una vez, y eso creo que fue la forma de autolesión más crazy que yo había visto en mi vida, con una engrapadora.
Sí, yo lo he visto. Tú la has visto, chamo, una engrapadora. La chama, o sea, no fue porque ella se quería suicidar, realmente creo que fue en una serie que lo vi también. Ella tenía como un problema a nivel mental, ¿no? Y ella como que no midió lo que se estaba haciendo. Al inicio era como para desestresarse, porque esa es porque es como para drenarse. Y ella agarró la engrapadora y taca, 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 taca. Y llegó un punto en el que los brazos y las piernas no eran suficientes. Ella llegó a desgarrarse el rostro con grapas. A tal punto de que, o sea, ella se terminó suicidando. O sea, ahí vemos un caso de autolesión que llevó al suicidio, pero ella no lo hizo con ese fin. Ella estaba estresada y para desestresarse ella recurrió a esto, porque ese es un tema de las autolesiones. Y que normalmente es para dejar de sentir esa emoción que se tiene o algún pensamiento que se tiene por un momento. Ya que el dolor te desvía como ese pensamiento, pero es como por un momento. Claro. Es como decir el alcohol. La gente que sufre de alcoholismo bebe para liberarse de sus problemas, pero eso no va a ser algo... es que es una conducta de gestión de emociones, pero destructiva. Porque hay cosas que gestionan nuestras emociones de forma sana, como leer, escribir, que es como lo que más se recomienda a este tipo de personas que no saben gestionar. Pero ya llega un punto en el que necesitan, o sea, como que no es nada suficiente. Y necesitan tener que recurrir a eso. O sea, no sé si ustedes han escuchado, pero en mi caso sí he escuchado que cuando hay personas que se autolesionan, he escuchado que dicen, no, pero eso es para llamar la atención o eso es manipulación. Muchas veces eso ocurre, que las personas están dando señales y hay personas que lo toman como, ese es un drama, está llamando la atención, eso es manipulación para que le preste, o sea... ¿Sabes? Yo digo que llegar al punto de autolesionarse ya es como que un acto de que no estoy bien, algo está pasando en mí, algo está pasando por acá. Y a mí me molesta cada vez que la persona dice, no sé, a mí me dan ganas de lanzarle el cojín y decirle, loco, está pidiendo ayuda a gritos y tú vas a decir que es manipulación. Exacto. No voy a decir que no hay gente que lo haga porque de repente sí hay personas, hay casos de casos, pero no puedes generalizarlo. Exacto. No puedes generalizarlo porque hay personas que de verdad se están autodestruyendo, tratando de salvarse a sí mismas y hay gente que dice, no, eso es manipulación. Y yo he escuchado, óyeme, he escuchado. Y yo digo, wow, como que, no sé, en mi caso yo sí soy un poco más como que sentimental, pues si veo a alguien llorando, así sea un gesto, yo como que me acerco, oye, ¿estás bien? Pero las personas que piensan este tipo de cosas, que está manipulando, está haciendo un drama, es porque precisamente él lo hace, ¿sabes? Habla más de lo que tú haces de lo que la otra persona, pero eso no quiere decir que la otra persona esté mal. Yo les voy a contar una historia aprovechando este tema. Acércate más, amiga, que estás como lejito. Yo les voy a contar, mira, pero es que yo sé que ustedes se van a enojar conmigo porque yo me enojé cuando yo lo escuché. Esa es una amiga que ella sufrió de autolesiones, o sea, ella se autolesionaba con la hojilla de la rasuradora, ¿saben? Con las que, de la afeitadora. Bueno, ella agarraba y se cortaba. La mamá se enteró. Se enteró porque, bueno, obviamente ella cayó en una depresión y tuvieron que llevarla a un psiquiatra. Se enteró. Después de que pasaron ese proceso, de que a ella le mandaron medicamentos para que tratara de controlar todo este tipo de cosas, pudiera dormir porque no podía dormir, todo estaba como bien, según aparente, porque eso es algo increíble que la gente llega a pensar que, como ya lo intentó, no lo va a volver a intentar, pero resulta que una persona puede volverlo a intentar 1000 veces. O sea, el único requisito para matarse es estar con vida. Entonces, pero ella pensaba que todo estaba bien. Y cada vez que la mamá se enojaba con ella, porque obviamente a veces en la familia pues es inevitable, la gente se enoja, a diferencia, pero cada vez que la mamá se enojaba, porque a ella le habían escondido todo lo que era afeitadoras, cuchillos, todo lo que era filoso porque podía hacerse daño, lo escondían. Cuando ella se enojaba, ella buscaba la afeitadora, se la ponía al frente de su hija y le decía, toma, para que te lastimes, ya que eso es lo único que sabes hacer. Me voy del podcast. No puedo creerlo. Le decía así, esto es lo único que sabes hacer, toma, para que te lastimes. Porque supone que los padres son para apoyar y no para incitar a los hijos a que se autodestruyan ellos mismos sabiendo que lo que está haciendo está mal. Ya sabemos la raíz del por qué la hija. No, es que es increíble. Obviamente ella decía que era que, o sea, sus padres eran una de las razones por las que ellas a veces caían en eso. Porque tú dime, si en tu familia no hay como ese núcleo de amor o confianza, vamos a decirle confianza, porque a lo mejor sí hay amor, pero no hay confianza.
Y tú no puedes contar abiertamente, me quiero morir, o decir como que, bueno, me estoy haciendo daño porque X o Y. Obviamente tú vas a recurrir a otras cosas con tal de intentar desahogarte. ¿Es una conducta destructiva? Sabemos que sí, obviamente hacerse daño de una u otra forma no es como que vamos a aplaudirte porque, oye, no está bien, te estás haciendo daño. Sin embargo, tampoco podemos juzgar a la persona y decir, oye, pero tú no estás viendo que la vida es bella. O sea, es como que a una persona que tiene asma y tú le dices, bueno, pero ¿por qué tienes asma? No hay mucho aire para que respire. O sea, respira. No, amigo, o sea, hay cosas que están allí. Y entonces la mamá siempre que se enojaba le decía era eso. O sea, le ponía la cuestión enfrente, así como que, toma, para que te hagas daño porque es lo único que sabes hacer. Chamo, ella me contó eso y yo agarré una rabia. Vamos a ir a... No, y tú dices confianza, pero desde mi punto de vista, si tú tienes amor, el amor conlleva la confianza. Y la paciencia. Exacto. Porque, o sea, yo no voy a juzgar a los padres, ¿verdad? Los padres tienen un rol un poco complicado, ¿sabes? Y cuando eres adolescente creo que aún más. Pero si tú sabes que estás pasando una situación, ¿le vas a echar más leña al fuego? Total. Pienso, o sea, tú estás contando eso y yo pienso... te da rabia. Sí, como da que, rabia, no da sé, pues molestia. yo trataría de darle todo el amor y toda la paciencia a un hijo. Y más si sabes que tu hija ha pasado por algo así. No sé, pues creo que la ayuda psicológica no es para una, creo que es para las dos. Sí, es que también ese es otro tema que es como un tabú. Por lo menos pasa mucho con los adolescentes o con los niños incluso, cuando los llevan a consulta porque piensan que, el problema es el niño. Sí, no. Pero resulta que muchas veces la razón por la cual el niño o el adolescente está así son los padres. Entonces el psicólogo no nada más tiene que atender al niño o al adolescente, tiene que atender a los padres. Y es que ellos dicen, ¿pero por qué si yo estoy bien? No, mamita, Sí, hay está llevando- cosas que hay que arreglar o hay que tratar de mejorar porque, dime tú, Claro, si estamos estás hablando de llevando- conductas si destructivas. estás llevando a tu hijo a un psicólogo es porque algo está mal. Y tú como madre te has sentado a ver tú qué has hecho mal para que tu hijo esté en esa condición. Y más si es un niño, que es una esponja, absorbe todo, lo bueno y lo malo. Yo veía una serie, me gustó porque me vino recuerdo de una serie que se llama Ginny and George. Creo que es un poco famosita ahorita en TikTok y todo eso. Y había una parte en que Ginny, la protagonista, que es una joven, tiene creo que 16 años, ella se autolesiona, ella se quema. Y la mamá se entera, pasan muchas cosas, pero ella ya estaba yendo al psicólogo. En una de esas, cuando la mamá se entera, ella dice, yo te voy a acompañar al psicólogo. Y siento que es una escena súper fuerte, porque cada vez que ella como quería expresar algo, la mamá de una forma inconsciente, porque en la serie se ve que ella nunca quiso hacerle un daño a su hija ni quiso que llegara a ese extremo, pero ella como que venía y decía, yo me siento mal, y la mamá como que ¿cómo te explico? Como que no quería echarse la culpa a ella, ¿me entiendes? Sino que decía, bueno, yo hice eso por esto, hice esto por esto, y hasta que la psicóloga tuvo que intervenir y le dijo, ok, tú la estás acompañando en terapia, pero mi paciente es ella, tenemos que tratar que ella se sienta bien, o sea, no, la idea no es que tú te sientas bien, que ella se sienta bien, que la podamos entender a ella, y eso me impactó porque a veces que los padres quieren ir y se quieren justificar, porque obviamente la mayoría de los padres no quieren hacerle daño a sus hijos, pero de alguna manera sí lo hacen, claro. entonces se quería justificar por distintas acciones y la psicóloga le dijo, o sea, yo estoy atendiendo a mi paciente, ella es mi paciente, ella es mi prioridad, y entonces la idea es que tú vengas aquí para entenderla. Claro, para ayudar. Bueno, yo creo que este proyecto, este podcast que hemos hecho es para tratar de conectar contigo y que nosotras aquí, que de repente inexpertas en el tema, pero tratando de dar lo mejor de nosotros, fue una casualidad o el destino que nos puso a través de una profesora para crear este proyecto, y creo que ha sido un propósito tanto para ayudarnos nosotros como para ayudar a aquel que nos está viendo a través de la pantalla. Entonces, no sé, compañeras, yo en mi caso quiero dar unas palabras para las personas que nos están viendo, que es, hay un tabú y hay un mito que dice buscar ayuda es de débiles, y no. Yo digo que el acto
de amor propio o el acto más grande de valentía que puedes hacer es buscar ayuda. Si tú sientes que necesitas buscar ayuda, hazlo. Eres ser humano, cometes errores, te vas a caer 1000 veces. La vida es un carrusel, subida es bajada. Busca ayuda. Si tú te sientes mal, si te sientes triste, refúgiate en algo positivo. Está Dios, están tus amigos, están tu familia, hay personas que te quieren. Entonces, aprovecha este video, si conectaste, si te identificaste, no estás solo, ¿ok? Entonces, ustedes no sé si quieran dar unas palabras positivas para esas personas que están allí. Bueno, antes de cerrar, o sea, yo quería comentar algo. Y es algo que también vi en una serie y me pareció interesante porque me puse a indagar con este tema de las autolesiones. Y es las soluciones que le dan a una persona que se autolesiona. Porque, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, bueno, si tú te autolesionas, la solución es quitarte todos los objetos punzantes y encerrarte para que no te hagas daño. O sea, puede que desde una vista humana digas, estoy haciendo algo bien por ella o por esta persona porque estoy tratando de que no se... Pero resulta que las tendencias incluso no necesitan de un objeto punzante para hacerse daño. Con las mismas manos somos capaces de quemarnos, de herirnos con las uñas también. Entonces, no es necesariamente como quitarle los elementos y ya, sino buscar una forma de que se haga menos daño. Y yo vi en una serie, una psicóloga, una psiquiatra, mejor dicho, le dio una liga de esas de billete con la que amarran los billetes y se la puso en la muñeca. Y entonces cada vez que ella quería hacerse daño, hacía como... la jalaba y se hacía daño, pero el daño era mínimo. Y fue una forma de pasar a cortarse con cuchillos o con lapiceros, pudiera reducir el dolor, hasta un punto en el que obviamente no lo trataron en la serie, pero lo dieron a entender que en un futuro ya como esa tendencia iba a ir disminuyendo. No es quitarle eso de un golpe, porque es que sabemos que los problemas mentales no desaparecen de la noche a la mañana. Eso es mentira, que tú hoy tienes depresión y mañana estás bien. O sea, tú lo puedes aparentar, pero la realidad es muy distinta, menos si hay una desregulación que ya es algo neuronal. O sea, todo eso influye. Y, o sea, para cerrar el tema, me parece bueno hablar de esto, con sus nombres y sus apellidos. O sea, decir qué es lo que está pasando, porque la gente es muy experta en fingir que nada ocurre. O sea, la gente es experta en decir, no, esto está bien, todo está perfecto, pero resulta que no todo está perfecto y que es como bien decía mi compañera, pedir ayuda no es de débiles, más bien es un acto de valentía, porque tú no sabes lo que le cuesta a una persona pedir ayuda, y menos si es una persona que siempre se ha cerrado toda su vida. O sea, eso es un acto que hay que aplaudirle a la persona que dice, yo voy a pedir ayuda, más aún de un profesional. Entonces es un tema que es complejo, hay muchos matices, hay demasiadas cosas, pero es parte de lo que es la salud mental, es algo que, o sea, la gente, hay que hablarlo y tocar estos temas. Y bueno, como dijo mi compañera, para ya ir cerrando, estamos hablando de que pedir ayuda no es de débil, vale recalcarlo una vez más. Le queremos decir que examínense, vean cómo están, vean sus conductas, estén pendientes de sus familiares. Como estábamos hablando, siempre hay una señal, siempre hay señales de alarma, siempre hay una señal de alarma y tenemos que estar muy atentos. Y a veces nos cerramos a la idea de eso por muchas cosas, por los mismos tabúes que están establecidos en la sociedad, nos cerramos a estos temas, pero es importante que los veamos y que veamos estas señales que a veces muchas personas demuestran. Y si en su caso no es que ustedes lo están sufriendo, sino que hay algún familiar o conocido que ustedes sepan que esté atravesando por uno de estos temas, no se rindan. O sea, sabemos que es muy difícil acompañar a alguien que tiene tendencias suicidas o que se autolesiona. Pero una de las cosas que podemos decirles nosotras como estudiantes de psicología es que no se rindan con las personas y que no se confíen de que llevan meses en tratamiento y se ve bien. O sea, ya voy a despreocuparme porque está bien. Uno nunca sabe, la gente siempre puede recaer. Sí, y en esa decaída emocional o en ese volver a caer, hay más culpa que al inicio, porque la gente dice, yo estaba bien y volví a caer. O sea, y se sienten culpables y no lo hablan. Es importante que como red de apoyo familiar o de amigos siempre puedan estar pendientes y no confiarse de que como tiene una sonrisa, todo está bien. Siempre hay alguien que puede recaer y puede que seas tú la solución para que esa persona vuelva otra vez a levantarse.
y queremos decirte que no estás sola, estamos aquí como una red de apoyo y precisamente creamos esta página y este podcast, que viene mucho porque este es el primer capítulo, para ayudarte, para concientizar concientizar la necesidad de hablar de esto como algo que sea diario y no como un tabú. Y también queremos decirles que buscar terapia no es estar loco, no es de débiles, sino es como de desarrollo personal, amor propio, y es una manera de buscar ayuda también en Así que bueno, este fue nuestro primer episodio, chicas. Vamos a darnos un aplauso a nosotras mismas porque Estamos muy contentas por este logro. Y quiero decirles que si les gustó el podcast, suscríbanse, denle like, comenten y bueno, prepárense para el segundo podcast. que va a estar potente. Vamos a traer a una invitada que es psicóloga y ella nos va a hablar de temas con base científica, así que no se lo pueden perder. Chao. Chao.